Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros, colegas en el Ministerio de la Palabra. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes reunidos y conectados a través de esta plataforma Zoom para hacer un intercambio de aprendizajes sobre la morfosintaxis del castellano y la interpretación del texto bíblico. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Voy a pedirle el favor a Daniel, David Cruzado, que por favor nos dirija en oración. Oramos. Bien. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por tener otra vez esta oportunidad de seguir en este aprendizaje. Gracias por el profesor, gracias por los estudiantes. Cuida y guarda de cada uno de nosotros, pero también de aquellos que no pueden conectarse. Y te pedimos que todo este tiempo sea de gran bendición para todos. Oramos y nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ya apareció Fred. Gracias, Daniel. Daniel David. Voy a compartir, o David Daniel, como sea, ¿no? Voy a compartir la pantalla con la presentación y espero pues sea de mucho provecho para todos, ¿no? Bien, ya tenemos allí la presentación en pantalla. Bienvenido Fred, Skessler, Daniel, y también está Sasha por allá desde Colombia. Bien, hoy vamos a meternos básicamente con el gerundio. Sin embargo, quisiera hacer una revisión del participio en el griego. Y cuando veamos sus equivalentes lingüísticos en el castellano, nos vamos a encontrar precisamente con el gerundio y allí es donde vamos a profundizar nosotros en esta oportunidad. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar desde el participio griego y vamos a terminar con mucho detalle en el gerundio, que el gerundio es uno de los equivalentes lingüísticos del participio griego en el castellano. Bien, ¿cómo podemos definir el participio en el griego? Lo podemos definir como un adjetivo verbal. Lo definimos de esta manera porque tiene partes del adjetivo, tiene accidentes gramaticales del adjetivo, como es el caso, el número y el género, pero también tiene partes del verbo, y en este sentido tiene tiempo y tiene voz. Por ejemplo, aquí tenemos un participio en el griego, didaskon, es presente activo, nominativo masculino singular. Como pueden ver, del adjetivo tiene caso, tiene género y tiene número, pero del verbo tiene el tiempo, en este caso es presente, y tiene voz, en este caso voz activa. Ahora bien, como adjetivo, el participio en el griego puede modificar a un sustantivo. Por ejemplo, tenemos esta frase aquí, esta oración que viene de Mateo 6:6, donde Jesús está enseñando acerca de la oración. Aquí está el sustantivo pater y aquí está el participio ho blepon. Entonces, este participio ho blepon, que significa el que ve, el que mira, está modificando al sustantivo pater. Entonces, la traducción de esto sería, y el Padre tuyo que ve en lo secreto, lo concederá.
te lo concederá. Entonces, aquí tenemos el sustantivo pater y el participio hoblepon que modifica a este sustantivo atribuyendo una cualidad. Entonces, no es cualquier padre, es el padre que ve en lo secreto. Entonces, como adjetivo, él puede modificar a un sustantivo en la oración. Ahora, como adjetivo, también puede ser usado el participio en el griego como un sustantivo. Recuerden que es el sustantivo, el adjetivo, perdón, en griego y también en castellano, como lo vimos en su momento, cuando tiene el artículo determinado, el, la, los, las, bien puede funcionar como un sustantivo. Sin embargo, sigue conservando su naturaleza de adjetivo, pero el uso sintáctico es de sustantivo. Algo similar ocurre con el participio, que es un adjetivo verbal. Como adjetivo, igualmente, él puede ser utilizado como un sustantivo. Aquí vemos, por ejemplo, esta construcción, ho mei poion. Esto es el que no practica. Todo aquel que no practica la justicia, esto viene de 1 de Juan, capítulo 3, verso 10. Entonces, aquí tenemos un participio. Realmente el participio es ho poion, pero tenemos aquí la partícula negativa mei y es un adverbio de negación en este caso. Entonces, aquí él está siendo utilizado como un adjetivo y como un sustantivo. Y la traducción es con el artículo determinado el más el pronombre relativo que y el verbo pues que se esté utilizando. Entonces, Juan estaría diciendo aquí todo el que no hace o no practica la justicia no es de Dios. Y tenemos otro participio de aquí, ho agapón. Y el que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Entonces, tenemos dos participios adjetivales, ho poion y ho agapón, pero que están siendo utilizados como un sustantivo en este caso. Y cuando lo traducimos al castellano, utilizamos el artículo determinado el, en este caso, y el pronombre relativo que. Entonces, nuevamente, la traducción sería todo el que no hace o no practica la justicia no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Un texto bastante fuerte, por cierto, ¿no? Me gustaría comentarlo, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer, ¿no? Ok, ahora, el participio como adjetivo verbal que tiene tiempo y tiene voz, llega a tener una connotación sintáctica de un adverbio. Y por eso hablamos del participio adverbial. Entonces, cuando estamos hablando del participio en el griego, hablamos en dos enfoques sintácticos. Primero, el participio adjetival que ya revisamos funciona como un adjetivo que modifica a un sustantivo y funciona como un sustantivo también. Pero también hablamos del participio adverbial. Como adverbio, establece una relación adverbial con el verbo al que modifica y estas relaciones adverbiales son de diferentes naturalezas
como la vamos a ver posteriormente. Es aquí, en el participio adverbial, donde encontramos su equivalente lingüístico en el castellano con el gerundio, pero vamos a verlo más en detalle en lo sucesivo. Por ejemplo, aquí tenemos un texto bien conocido por todos nosotros, que es Mateo 28. En este caso solamente incluí los versos 19 y 20. Sin embargo, hago la siguiente acotación. Cuando hablamos de la Gran Comisión, y si alguna vez usted va a predicar sobre este texto en su iglesia, no comete el error, como lo hacen muchos predicadores, de solamente incluir el verso 19 y 20. Es trascendental desde el punto de vista exegético y de lo que es la concepción misma de la Gran Comisión, incluir el verso 18. En este caso no lo estoy incluyendo, simple y llanamente porque quiero enfocarme en el aspecto sintáctico del participio adverbial. En este texto tenemos 3 participios adverbiales. Poreucentes, que significa mientras son enviados. En este caso, tiene un uso sintáctico de tiempo, pero de simultaneidad. Y ya vamos a ver cómo sería la traducción dinámica de esto. Luego tenemos un segundo participio que es baptizantes, que se traduce al castellano como un gerundio, bautizándoles, y el artículo, el pronombre en tercera persona del plural viene en este caso en forma de enclítico, y cuando lo traducimos al castellano con un gerundio, el gerundio sería bautizando, pero el enclítico les viene a representar el pronombre personal tercera persona del singular, entonces del plural, perdón. Entonces traducimos bautizándoles. Y luego tenemos un tercer participio adverbial que es didascontes, que significa enseñándoles. Entonces, el primer participio adverbial, sabemos que es adverbial porque no tiene artículo en el griego y tampoco está modificando a un sustantivo. Entonces, por no tener artículo y no modificar un sustantivo, sabemos que poreucentes es un participio adverbial y normalmente debería ser traducido al castellano como un gerundio. Sin embargo, como todavía no hemos llegado a esa parte en nuestro encuentro de hoy, desde el punto de vista del griego, este participio adverbial poreucentes tiene un uso adverbial de tiempo, pero específicamente simultaneidad. Entonces, como está en tiempo aoristo, voz pasiva, la traducción sería mientras, así que mientras son enviados, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, y aquí tenemos entonces este participio adverbial que bien se traduce al castellano como un gerundio, bautizándoles a ellos, aquí está, en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu, o del Espíritu Santo. Enseñándoles, nuevamente, este participio adverbial se traduce como un gerundio al castellano, a que guarden todo lo que, aquí está el pronombre relativo, todo lo que les he mandado a ustedes.
Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los Heimeras, todos los días, hasta el fin del siglo. Entonces, es interesante ver que este participio adverbial, presentes, tiene un uso temporal de simultaneidad. Sin embargo, Reina Valera y muchas versiones lo traducen como un imperativo, lo cual es muy poco probable. Y la idea de este participio adverbial con uso de tiempo, de simultaneidad, nos indica algo muy espectacular. Y es que la tarea que el Señor nos encomendó de hacer discípulos no es una tarea de tipo puntual. ¿A qué me refiero de tipo puntual? Nosotros decimos en nuestras iglesias, hermanos, vamos a salir a evangelizar, vamos a tener una jornada de evangelización, vamos a ir y hacer una toma evangelística de un sector o X. Hay muchas formas en las que hablamos de manera puntual de la evangelización. Bueno, desde la perspectiva del texto y este participio adverbial por ausentes, la tarea de la evangelización no se programa, simplemente se desarrolla en el devenir de la vida. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en mi trabajo, yo estoy haciendo discípulos. Si yo estoy en el mercado, yo estoy haciendo discípulos. Si estoy en la parada del metro, estoy haciendo discípulos. Si estoy con mis vecinos, estoy haciendo discípulos. Esa es la concepción. Es una tarea que cursa simultáneamente con el hecho de ser enviados a ser discípulos. Entonces, por eso la traducción sería así que, entre tanto o mientras son enviados, hagan discípulos. Esto hace de la tarea de la evangelización o la tarea del discipulado, que es exactamente igual desde la perspectiva del Nuevo Testamento, una tarea de la cotidianidad, simple y llanamente. Claro, podemos organizar jornadas y toda una serie de actividades, y eso no va en contra de la Escritura, pero sí es bueno que nuestros discípulos en la iglesia tengan la conciencia que no tienen que esperar una jornada de evangelización, una jornada de toma de un sector con el evangelio del reino para hacer la tarea de la evangelización. En la universidad, en el liceo, en el colegio, allí estamos, en un contexto habilitado para que hagamos discípulos también. Y por supuesto, cuando la iglesia organice un programa central, también vamos a hacer la tarea. Pero no tenemos esta conciencia de la evangelización como un acto de la cotidianidad, simplemente porque Reina Valera lo traduce como un imperativo. Entonces, no es que debemos ir y hacer discípulos, no, es que mientras somos enviados en el mundo, hacemos discípulos. Esa es la idea. Ahora, los otros dos participios adverbiales que bien traducen en el castellano como un gerundio, es decir, baptizontes y didascontes, tienen un uso modal en este caso y nos muestran la manera de cómo llevar a cabo la tarea de hacer discípulos, más de utésate. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Número uno, bautizándoles. Aquí está, bautizándoles. Es el primer paso. No es el segundo ni el tercero, es el primero en la fórmula de Jesucristo, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. Y lo segundo es enseñándoles que guarden todo lo que, realmente la traducción es todo lo que les he ordenado o mandado a ustedes, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un participio adverbial. Él va a entrar
en una relación con el verbo principal. Aquí, en este párrafo, en toda esta construcción compleja, solamente tenemos un verbo principal, y ese verbo es maceutésate. Y este primer participio adverbial y los otros dos están vinculados con este verbo principal, el que es el único en la oración, porque tere es un infinitivo. Todos establecen una relación con este verbo. Y en este caso, el primer sustantivo nos refleja una relación de tipo temporal de simultaneidad. Y los otros dos nos establecen una relación con el verbo principal de modo, nos indica la manera como hacer discípulos. Ya el sistema me dio el anuncio que este bloque se va a terminar, entonces en cualquier momentico se termina esto y nos conectamos al segundo bloque, ¿no? Estoy haciendo esto porque es importante que podamos entender que cuando tú estés manejando un gerundio en el texto bíblico en español, tienes que saber que está detrás de ese gerundio un participio adverbial en griego. Y estoy tomando textos que son muy conocidos precisamente para que podamos ver la relación con un poco de mayor claridad. Detrás de un gerundio, en el texto griego, existe un participio adverbial. Tengan la más absoluta certeza de esto, ¿no? Bien, vamos a continuar un momentico más. Aquí está la traducción que les estaba diciendo. Ya la hemos hecho, pero queda en la presentación para que ustedes puedan tenerlo cuando lo descarguen en el aula virtual. Ahora bien, vamos a ver los equivalentes lingüísticos del participio adjetival del griego en el castellano. Y el primer equivalente son las oraciones subordinadas de relativo. Cuando un participio adjetival está modificando a un sustantivo, el equivalente lingüístico de esto en el castellano son las oraciones subordinadas de relativo que ya hemos visto. Esto también lo conocemos con el nombre de oraciones subordinadas adjetivales. Entonces, este es el primer equivalente lingüístico y este es el mismo texto que habíamos manejado. Y tu padre, que ve en lo secreto, cripto, de aquí viene la información encriptada, escondida, ¿no? Y también las criptomonedas vienen de esta palabra griega cripto. Y tu padre que ve en lo secreto te lo dará. Muy bien. Creo que se nos va a caer la señal. Yo creo que mejor, se nos va a acabar el tiempo. Mejor lo dejamos aquí y nos conectamos a las 7:45. ¿Les parece bien? Nos queda un minuto nada más, así que nos vemos en el próximo bloque.